Nuestra compañera Alaide Peña nos cuenta sobre las exposiciones dentro del Festival de Creadoras Visuales. Artistas no musas es una colección que reúne diversas técnicas. Vamos a verlo. Artistas no musas es el nombre de una de las exposiciones colectivas que se presentaron dentro del cuarto Festival de Creadoras Visuales en nuestro primer momento de inauguraciones durante marzo del 2026. Esta exposición está conformada por las obras de 58 autoras, la mayoría de ellas originarias de San Luis Potosí, aunque también tuvimos invitadas especiales de otras ciudades. La exposición se conformó a través de una convocatoria pública que lanzamos durante marzo del 2025 y que nos permitió acercarnos al trabajo de autoras que no habían participado previamente en el festival, así como al trabajo nuevo de autoras que ya habían participado. Nos parece importante iniciar con esta dinámica de la convocatoria pública para aperturar todavía más el espacio del festival y que puedan participar cada vez más autoras, también para que el público pueda conocer el trabajo de más artistas que trabajan principalmente en San Luis Potosí. Y bueno, eso nos permitió generar esta exposición que presenta alrededor de 88 piezas, todas ellas en diferentes técnicas, con diferentes temáticas. Podemos encontrar piezas de grabado, de arte textil, instalaciones interactivas, pintura, ilustración, en fin, muchas técnicas, muchas artistas. Y bueno, próximamente esta exposición contará también con una memoria digital que se podrá consultar en las redes del Instituto Potosino de Bellas Artes. Cerca de Ciudad del Maíz existe un mural poco conocido del cual nos hablará el historiador Inocencio Noyola. Vamos a conocer sobre esta majestuosa obra de arte y apreciémosla. Hola, muy buen día. Hoy quiero hablarles sobre uno de las obras de arte que hay en San Luis Potosí, que se puede decir que está casi en medio de la nada, pero que para mí es una de las obras más interesantes, no solamente por su magnitud, sino por el significado que tiene. Me refiero al mural de Jorge Pasquel que está en el Tepeyac. Digo de Jorge Pasquel porque es un mural sobre este personaje que en los años 30, 40, 50 fue todo un personaje de la farándula mexicana, un gran empresario, deportista, cuasi político, porque no digo que iba a ocupar cargos políticos, pero tenía muy buenas relaciones políticas con los presidentes, como en su momento. Jorge Pasquel fue un empresario mexicano nacido en Veracruz el 23 de abril de 1907, y fue donde llevó su niñez y parte de su juventud. Y después llega a la Ciudad de México y bueno, se convierte en uno de los empresarios más exitosos de su momento, con diversas empresas y un buen deportista porque era fanático del béisbol. Y aparte participó como propietario y emprendedor de ligas nacionales. La relación de Jorge Pasquel con San Luis Potosí está en primer lugar relacionada con la cacería. Jorge Pasquel le gustaba cazar y San Luis Potosí para aquella época, estoy hablando de fines de los 30, principios de los 40, realmente toda la década de los 40, pues era un lugar, digamos, sin muchas comunicaciones. Había mucho animal apropiado para la caza, como venados, jabalíes, en fin. Y Jorge Pasquel dice que venía a las zonas de San Luis Potosí a cazar, lugares como el Chancaquero, por ejemplo, acá para Guadalcázar, para zonas de Ciudad del Maíz, en fin. Se dedicaba y venía a cazar. Le gustaba San Luis y eso hizo que comprara un rancho que se llamaba Santo Domingo y que hoy lo conocemos como el Tepeyac. Y ahí fue donde llegó a crear su casa de descanso, un lugar muy bien acondicionado. Mandó a construir una gasolinera especial. En aquellos años se estaba inaugurando realmente la carretera que venía de lo que es hoy Ciudad del Maíz o el antiguo Morelos hacia el Huizache y posteriormente hacia San Luis. Mandó a hacer lo que queda, se le puede ver en el rancho, una alberca con un diseño, digamos, muy modernista para la época. Mandó a construir escuelas para sus trabajadores, mandó a construir una iglesia, una pequeña parroquia dedicada a la Virgen de Guadalupe, pero sobre todo lo que nos interesa aquí es la construcción de dos murales. En sí hay dos murales en el rancho del Tepeyac, uno dedicado a la Virgen de Guadalupe. Bueno, él era muy fanático, muy creyente en la Virgen de Guadalupe, digamos influido por su mamá,
donde se ve incluso una imagen de una cruz enfrentándose a una cabeza de una serpiente emplumada, ¿no? El enfrentamiento de las dos religiones, la religión católica y la religión prehispánica indígena durante la conquista. Él muere en 1955 en un accidente aéreo. Había comprado otro rancho en la Huasteca y entonces él sale de este rancho en la Huasteca rumbo a la Ciudad de México, tiene un accidente y muere el 7 de marzo de 1955 en ese accidente aéreo. Y en el 55 es cuando se inaugura este mural que conocemos, el de la Virgen de Guadalupe. Y en el 56, en parte por las obras de su hermano, se manda a hacer un mural que hay que ver las dimensiones, mide en promedio unos 45 metros de largo por casi unos 7 metros de altura. Son medidas aproximadas porque realmente cualquiera que lo ve pues simplemente me dice pues cuántos son. Pues, en promedio son unos 45 por 7 metros. Es un muro de ladrillo sobre el cual está pintado este mural en 3 partes. La primera parte es Jorge Pasquel en el desierto de San Luis Potosí. Están las plantas típicas del desierto y el venado. El segundo mural es Jorge Pasquel. En el primero es el Jorge Mural el cazador, aquí es Jorge Pasquel el constructor. Llega Jorge Pasquel al rancho a invertir, a crear escuelas, a traer agua y a motivar a la gente, a darle trabajo a la gente. La tercera parte del mural es Jorge Pasquel, digamos, el que ha triunfado, el triunfador. Se ve la gente distinta. Por ejemplo, en el segundo mural, donde está construyendo, se ven 2 mujeres descalzas con un niño desnudo. En el tercer mural se ven estas mujeres ya con vestimenta y el niño está vestido. Entonces es la idea del progreso. Quiero señalar que en el primer mural anteriormente había una pequeña leyenda en la parte inferior que decía tierra reseca, hecha espinas, desafiante para todo el que intentara hollarla. En el segundo mural decía otra leyenda: si no hay agua, la buscaré hasta que la encuentre. Quiero señalar que el Tepeyac tenía un problema de agua. Tenía que traer agua de Montebello, otra hacienda cercana. Lo que hizo Jorge Pasquel fue buscar si había agua en la zona y encontró agua, y entonces le permitió tener ese desarrollo del Tepeyac. El tercer mural tenía otra leyenda en la parte inferior que ya no se alcanzan a leer. Dice: porque el agua es impulso, movimiento, vida. Es interesante la imagen del mural de Jorge Pasquel. Este mural refleja el hombre triunfador. Y el hombre triunfador sobre la naturaleza. Es la civilización sobre la barbarie. Y es interesante porque este mural recoge una idea muy particular que se da en América Latina entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que es el triunfo de la civilización sobre la barbarie. Si alguien ha leído Doña Bárbara, una novela de Rómulo Gallegos, sabe que es la mujer indómita, la naturaleza, que llega al hombre en el pueblo, según la novela, que se llama Santos Luzardo, que es la Santa Luz, que conquista la naturaleza, que conquista a la mujer. Este discurso de la civilización sobre la barbarie. Y algo anecdótico del Tepeyac es que una de las visitantes del Tepeyac fue María Félix, que en 1943 había grabado Doña Bárbara. Entonces imagínense Doña Bárbara, María Félix, en el Tepeyac. Hay anécdotas sobre María Félix y el Tepeyac. Varias dicen que, por ejemplo, Jorge Pasquel le mandaba parte de sus cosechas que recogía el Tepeyac, se la mandaba a María Félix y esta la repartía entre la gente. Pero también hay otra anécdota que ya me contaron sobre el Tepeyac cuando llega María Félix y Jorge Pasquel le muestra sus campos donde había sembrado naranjos. Y María Félix le había dicho que cómo se le ocurría sembrar naranjos en un lugar tan desértico. Cuentan que después lo que hace Jorge Pasquel es arrancar los naranjos, como una forma, digamos, de crítica de María Félix a su trabajo. El mural, irónicamente, que habla sobre el progreso y sobre la civilización, sobre la naturaleza lo está destruyendo. Es un mural valioso por su obra, está hecho con vidrio tipo veneciano, por su tamaño, en promedio 45 por 7, porque refleja una visión de la naturaleza que hay en este país en esos años. O sea, no es solamente la idea de Jorge Pasquel, es la idea de una
de un país naciente en los años 30, 40, 50, que es el triunfo de la civilización sobre la barbarie. Yo los invito a la gente que lo visita, que no lo destruya, que lo conserve, a la gente del lugar que aprenda a conservarlo y bueno, si las autoridades están interesadas en rescatarlo, también. Y la otra cosa es que es un mural, no cualquier mural. El mural está hecho por Rosendo Soto Álvarez y por Jorge Vespo. Ustedes pueden encontrar hacia abajo del mural la firma de ellos. ¿Quién es Rosendo Soto Álvarez y Jorge Vespo? Son muralistas mexicanos en los años 40, 50 y demás, que ustedes me pueden ver algunas obras hechas incluso en la Ciudad de México. Fueron, digamos, estudiantes de la Escuela Nacional en su momento y fueron discípulos de Diego Rivera. Entonces no son cualquier pintor y es una desgracia que lo estemos perdiendo. Hay que conservarlo. Muchas gracias. Esto fue todo por el programa de hoy, pero no te preocupes porque la siguiente semana vendremos con más información sobre arte y cultura. Esto fue Intervención, tu espacio en la cultura. Yo soy Karen y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!